Ok, ahí está grabando. Bien, buenos días. Vamos a continuar con la sesión de hoy de minería y como estábamos viendo en la última sesión, vamos a empezar a tocar los temas de solubilidad, entendiendo que ya pasamos una primera etapa y la primera etapa tiene que ver con identificar el tipo de reacción de solubilización. ¿Ya? Vimos reacciones de solubilización que se basaban en complejamiento sobre el metal, vimos otras que se basaban en oxidación sobre el contraion precipitante, por ejemplo, la oxidación del azufre -2 a azufre 6. Y ahora, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver es ya dos tipos de solubilización que son entre los más populares en la minería metálica, que es solubilización de óxidos y de sulfuros. ¿Okay? Y vamos a partir con la solubilización de sulfuros, que a mi juicio es la más o sea, es la más fácil de entender, no es la más simple de desarrollar matemáticamente, para nada. Pero teniendo conceptos básicos de Le Chatelier, espero que la matemática asociada, ¿no es cierto?, no lo maree, por cuanto el trasfondo que hay detrás es un simple trasfondo de Le Chatelier, que ahora lo vamos a matematizar, nada más que eso, ¿ya? Y además que el tema de la matematización, si bien es cierto, es muy importante para aprender este contenido, no es tan importante en la vida profesional, por cuanto en la vida profesional la mayoría de estas curvas de solubilidad ya están, ya existen, ya están publicadas, y uno basta con que vaya a un libro. Entonces vamos a centrarnos en la parte de matematización solamente para comprender algunas cuestiones de equilibrio, nada más que eso. Y vamos a partir entonces con algunas cuestiones que son más conceptuales, ¿no es cierto? Nosotros estábamos viendo una tabla de constantes productos de solubilidad, y bueno, ustedes ya tienen esta tendencia de que mientras más pequeña la constante de producto de solubilidad, tiende a ser menos soluble o presentar menos solubilidad el compuesto. Pero ahora vamos a tratar de entender la solubilidad desde el punto de vista no tan matemático, sino que más conceptual. Y para eso vamos a partir entonces con el típico ejemplo de una solubilización o un equilibrio de solubilidad de un sulfuro metálico de estado de oxidación 2+, de forma que vamos a tener el típico precipitado, por ejemplo, del tipo sulfuro de cobre, ¿no es cierto?, que es un precipitado de estequiometría 1:1. Y ustedes ya conocerán, ¿no es cierto?, que cuando uno está hablando de una constante de producto de solubilidad, la constante matemáticamente se define en base a sus términos químicos, y los términos químicos tienen que ver con que el KPS, por definición, es la multiplicación de las concentraciones libres de los iones presentes en el precipitado, elevado a sus respectivos índices estequiométricos, que en este caso es 1. ¿Okay? Y que el equilibrio de solubilidad es más o menos algo así. Disculpan que no ponga ahí la parte acuosa, ¿no es cierto?, pero entendemos todos que tanto el catión como el anión están en solución acuosa, ¿okay? No son estables en ningún otro solvente. Y este equilibrio de solubilidad, ¿no es cierto?, nos da pie, ¿no es cierto?, a comprender una cuestión que ustedes también se las tienen que haber enseñado, pero ahora la vamos a profundizar, y es que cuando un precipitado se disocia parcialmente, por eso aparece aquí un equilibrio, se disocia parcialmente en sus respectivas concentraciones libres de los iones que forman parte del compuesto, esa disociación, ¿no es cierto?, es válida y sigue una matriz, ¿cierto?, que es la que nosotros llamamos, perdón, la solubilidad iónica, desde el punto de vista de que le vamos a llamar solubilidad, ¿no es cierto?, a los moles de sustancia disuelta por litro de solución, la cual se ve reflejada por una razón estequiométrica como que la solubilidad iónica, es decir, las moles de sustancias sólidas que se disuelven formando iones en solución, va a ser igual a las concentraciones tanto de metal y de sulfuro, ¿no es cierto? Pero, y aquí viene una cosa que por favor pongan harta atención, porque es muy importante que lo entiendan, porque si no van a tener un error conceptual, si es que lo matematizan mucho, pero esta disociación es válida exclusivamente cuando la fuente de metal y la fuente de sulfuro provienen completamente desde el sólido disuelto. Es decir, esta reacción o esta disociación es válida siempre que la solución no tenga otra fuente de metal o no tenga otra fuente de sulfuro. ¿Ok?
que dicho de otra forma, siempre que no exista un ion común en la solución. ¿Ok? No sé si entienden lo que acabo de decir, porque lo que acabo de decir no va a ser válido para la solubilidad de óxidos. ¿Ok? Esto es válido solo para la solubilidad de sulfuros. Es decir, si yo pongo una sustancia de sulfuro de cobre en una solución acuosa, ¿cierto? De agua pura, ¿no es cierto? Se va a disociar parcialmente siguiendo la lógica matemática de su constante producto de solubilidad, y se entiende que todos los moles de sulfuro que llegan a la solución van a provenir de la solubilización parcial del sulfuro de cobre que está presente en el sistema. No viene de otra fuente. ¿Ya? Lo mismo que el cobre, por ejemplo, que estaría en solución. Entonces, bajo esa premisa es que la solubilidad, ¿no es cierto? En este caso se le llama solubilidad iónica. La solubilidad del compuesto, ¿no es cierto?, depende exclusivamente del KPS. A ver, dudas, consultas. A ver si es que me entienden esta primera parte. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿O lo explico de otra forma? Como quiero. Lo escucho, lo leo. ¿Lo puedo volver a explicar de nuevo, profe? Es que me perdí en la segunda parte. Ok, mira, voy a hacer lo siguiente. Ok. Voy a hacerlo en una pizarra en blanco para que les quede lo más claro posible. En un segundo para cambiar de pantalla. Voy a cambiar ahora de pantalla para hacerlo con una pizarra en blanco, ¿ok? Espérense. Ya. ¿Están viendo ahí la pantalla en blanco? Sí. Sí. Ok, ya miren, entonces, esto se va a hacer lo siguiente. Déjenme ocupar este lapicito. Es como que ustedes tuvieran el siguiente sistema, ¿no es cierto? Ustedes tienen una solución acuosa, ¿ok? Tienen una solución acuosa. Y en esa solución acuosa, y aquí voy a ponerlo de otro color, ustedes tienen una solución saturada, ¿ok? De un sulfuro metálico, ¿ok? Por ejemplo, sulfuro de cobre. Entonces, nosotros sabemos de lo que sabemos de equilibrio del Leche-Atelier, ¿no es cierto? Que si yo tengo una solución saturada de sulfuro de cobre, lo que tengo arriba es solamente una solución acuosa, lo que va a pasar en este sistema, ¿no es cierto? Aquí lo voy a poner en verde, es que se va a formar un equilibrio, ¿ok? Y ese equilibrio va a implicar que eh, parte del sulfuro de cobre se va a disociar como eh, cobre 2, ¿ok? Y como sulfuro 2. Es decir, y aquí lo voy a marcar en amarillo, ¿no es cierto? No en azul mejor, para que se vea mejor, que todo el cobre que uno puede encontrar en soluciones en este sistema, como también todo el sulfuro que uno encuentra en soluciones en este sistema, provienen absoluta y completamente del sólido. Por lo tanto, los moles por litro que se pueden disolver tanto de cobre como de sulfuro en este sistema, ¿no es cierto?, dependen de la solubilidad del sólido. Cuando uno escribe, por ejemplo, en esta ecuación, que a mí por eso no me gusta, porque matemáticamente es fácil de entender, pero conceptualmente creo que confunde. Cuando uno tiene un sólido de tipo sulfuro de cobre y escribe esto, que es lo típico que aparece en los libros de equilibrio, ¿no es cierto?, que dicen que se disocia parcialmente en cobre 2 y en sulfuro 2, hasta ahí creo yo que casi nadie tiene problema en entenderlo desde un punto de vista químico, de que es un equilibrio y es una disociación parcial. Es decir, ¿por qué parcial? Porque no todo el precipitado se va a disolver. En una solución saturada siempre va a quedar precipitado al fondo. Pero ¿dónde viene la confusión? Y eso es lo que yo quiero explicar ahora. Solamente lo digo por experiencia. Que después algunos libros dicen, bueno, entonces si yo quiero saber la solubilidad de un precipitado, ¿ok? En este caso, la solubilidad va a ser igual a la solubilidad iónica, va a ser igual a la concentración de cobre 2, como también a la concentración de sulfuro menos 2, ¿no es cierto? ¿Por qué va a ser igual a esto? Porque
por cada mol de cobre 2 que hay en solución acuosa, significa que se disolvió desde el sulfuro sólido. ¿Ok? O sea, cuando uno escribe, por ejemplo, que el KPS en este ejemplo, ¿no es cierto?, es igual a la concentración de cobre 2 por la concentración de sulfuro 2, ya, esto siempre es cierto, ¿ok? Independiente del sistema. Pero en un sistema como este, en donde el sólido está en contacto solo con una solución acuosa, además esto que está en azul se vuelve válido. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir que el KPS es igual a la solubilidad iónica al cuadrado. Eso no es cierto en todos los sistemas. Eso es cierto solamente en un sistema en donde tanto los moles de cobre que se disuelven como los moles de sulfuro que se disuelven provienen exclusivamente del sólido y no de otro lado, ¿ya? Porque, por ejemplo, les pongo otro sistema donde esto no es válido, ¿ok? ¿Dónde esto no sería válido? Ustedes tengan este sistema. También tienen una solución acuosa, ¿ok? También van a tener una solución saturada de un sulfuro, supongamos que también es sulfuro de cobre, ¿no es cierto? Pero esta solución acuosa no es, espera, me quedó mal escrito aquí sulfuro de cobre, déjame escribirlo bien. Aquí, sulfuro de cobre, ¿no es cierto? Pero esta solución acuosa, perdón, no es pura. Por ejemplo, si esta solución acuosa además tuviera en su constitución eh, sulfuro de sodio, 0,1 molar, ¿ok? Es decir, yo pongo en contacto un sulfuro de cobre con una solución acuosa que ya posee previamente sulfuro de sodio 0,1 molar, en este sistema, esta relación que acabamos de escribir, que es que KPS es igual a la solubilidad iónica al cuadrado, aquí lo voy a marcar en rojo, no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque este equilibrio que yo le estaba explicando al principio, este que estoy marcando acá en verde, a ver, espérense, este equilibrio que está acá, ¿no es cierto?, me dice que en este caso, en este nuevo sistema, ¿okay?, en este nuevo sistema, no todo el sulfuro proviene de la solubilidad del precipitado. O sea, hay parte del sulfuro que lo aporta la solubilización del precipitado, pero también hay algo de sulfuro que ya está presente, 0,1 molar. ¿Ok? Por lo tanto, en este nuevo sistema, lo que uno debiera escribir realmente es esto. Lo que uno debiera escribir es que el KPS, que el KPS es igual a la concentración de cobre, ¿sí? Y ese es igual a la solubilidad iónica, estamos claros con eso, por la concentración de sulfuro, pero la concentración de sulfuro no es igual a la solubilidad iónica. La concentración de sulfuro es igual a la solubilidad iónica más un delta de sulfuro que ya está presente. Eso es la concentración de sulfuro al equilibrio. ¿Ok? Entonces, esto que yo le acabo de escribir se llama el efecto del ion común. O sea, cuando hay ion común, yo no puedo establecer la equivalencia entre el KPS y la solubilidad elevada a índice estequiométrico y cosas por el estilo. ¿Ya? Ahí está la diferencia, no sé si me explico bien. Si no lo entiende del todo, dígame, si lo puedo seguir explicando. Dudas, consultas hasta acá. Todo lo que les voy a mostrar a continuación en este bloque de hoy, lo más probable, se basa en que no existe un ion común en la solución. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando pasemos a óxido, dado que los contrayones en solución no provienen solamente de un óxido, sino que el agua también aporta, esto que voy a decir no es válido para óxidos, es válido solo para sulfuros. ¿Ya? A ver, dudas, consultas, sean honestos, honestas, si entendieron, no entendieron. Voy a sacar la pizarra, ¿ya? Recuerden que esto está grabado, así que no tienen que escribir todo. Denme un segundo para volver al PowerPoint, ya salvo que tengan dudas.
Volvamos entonces al PowerPoint. Se va a ir la pantalla. ¿Ok? Entonces, a ver, alguien escribió algo en el chat. Ahí está todo bien. Bien, entonces estábamos diciendo que cuando uno tiene un sulfuro en ausencia de ion común, es decir, ese precipitado se agrega a una solución acuosa, se satura la solución acuosa, no hay ninguna otra fuente de sulfuro ni de metal, podemos establecer esta equivalencia que se llama la solubilidad iónica. Es decir, la solubilidad iónica, cuando uno la despeja matemáticamente, me va a decir, y ojo con esto, me va a decir cuántos moles de precipitado se disuelven en agua, o sea, cuántos moles del sólido se pueden disolver en ese sistema. Eso me va a decir la solubilidad que se obtiene desde la solubilidad iónica, ¿ya? Sin embargo, ustedes tienen que haber visto en Analítica 1 que este equilibrio de solubilidad se puede ver alterado por eh, reacciones acopladas, ¿ok? Y nosotros sabemos que, por ejemplo, el sulfuro es una base conjugada que proviene del ácido sulfídrico. Es decir, el sulfuro tiene propiedades ácido-base y por lo tanto este equilibrio, ¿no es cierto?, se puede ver desplazado por efecto de la competencia de los protones del agua. ¿Ok? Y a ustedes le tienen que haber dicho que cuando existen reacciones acopladas, más que hablar de las concentraciones libres en solución, para efectos matemáticos lo que conviene hablar es de las concentraciones totales en solución. ¿Y por qué totales? Porque, y aquí díganme por favor si entienden lo que voy a decir, porque esto también es conceptualmente importante. ¿Por qué uno trabaja con concentraciones totales en vez de las libres? Por cuanto la solubilidad de un precipitado, a mí no me interesa si ese precipitado, por ejemplo, se disuelve liberando cobre o hidróxido de cobre más uno, ¿no es cierto? O si se disuelve liberando sulfuro o el sulfuro se encuentra en agua como el anfolito o el ácido. Lo que importa para efectos de solubilidad es que se disuelve, independiente de las formas químicas que adquieren los contraiones en solución. Dicho de otra forma, por ejemplo, si yo tengo 10 moles de un precipitado en una solución acuosa, y de esos 10 moles se disuelve un mol, ¿ok? Se entiende que si un mol de sulfuro de cobre se disuelve en agua, me va a generar un mol de cobre y un mol de sulfuro, ¿ok? Pero en el caso del sulfuro, ese mol de sulfuro, se le llama sulfuro total o azufre menos 2 total. ¿Por qué? Porque ese mol de azufre menos 2 se va a distribuir en tres formas químicas ácido-base. Se va a distribuir en sulfuro libre, ciertamente, se va a distribuir en el anfolito o en el ácido. ¿Ok? Para efectos de solubilidad lo que importa es que un mol de azufre menos 2 fue parar a agua. Eso es lo que importa. ¿Ok? Y por lo tanto, para efectos matemáticos, el hecho que existan equilibrios acoplados secundarios, hay que considerarlos para ver cuánto azufre menos 2 total se disolvió. ¿Ok? Eso es lo que importa para efectos de matemáticos. A usted le tienen que haber explicado que lo que uno llama KPS condicional, como cualquier constante condicional, es la multiplicación, o las divisiones también, en el caso de los complejos, por ejemplo, de las concentraciones totales del sistema elevado a sus índices estequiométricos, ciertamente. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando tenemos un sistema condicional, es decir, cuando tenemos un sistema en donde, en este ejemplo, en el caso del azufre menos 2, el que tiene equilibrios acoplados, ¿no es cierto? Uno lo que importa es cuántos moles totales de metal quedan en solución, cuánto azufre menos 2 total queda en solución, y a eso se le llama la solubilidad iónica condicional, ¿ok? Que son iguales no a las concentraciones libres como en el caso anterior, sino que las concentraciones totales en solución acuosa, ¿ok? Eh, Eso, a ver, dudas, consultas hasta acá. Esto es una cosa conceptual, ahora le vamos a poner matemática, ¿ya? Pero ¿entienden conceptualmente por qué cuando uno quiere calcular la solubilidad de un precipitado existiendo equilibrios acoplados, como los ácidos base que vamos a ver a continuación, se hace necesario trabajar con concentraciones totales? ¿Lo ven? ¿Lo perciben? ¿O quieren que lo vea así como de otra forma? Si no, vuelvo a la pizarra en blanco, no hay problema.
Lo escucho, lo leo. Dudas, consultas. Digan si entendieron o no entendieron. Si están mudos, no sé si saben, no sé si entendieron o no. Profe, ¿puedo volver a explicarlo en la pizarra? Que se hizo mucho más fácil. Ya, vamos entonces. Vámonos a la pizarra. A ver, voy a cambiar a la pizarra, denme un segundo. Ya. Ya, vamos a salirnos del PowerPoint y vamos a empezar la pizarra. Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, si lo vemos ya más gráficamente, sería lo siguiente. Yo tengo, y aquí voy a hacerlo lo más grande posible, yo tengo un sistema que estábamos hablando anteriormente. Ahora, yo en este sistema, lo voy a poner acá en rojo, ¿no es cierto? Tengo un precipitado, decía un precipitado que supongamos que es sulfuro de cobre, y este sistema además está en una solución acuosa pura, ¿ya? O sea, aquí no hay ion común. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí voy a explicarle, así como en un contexto medio de Le Chatelier, ¿ya? Nosotros sabemos que, como les dijimos anteriormente, que en ausencia de equilibrio secundario, esto se va a disociar, ¿no es cierto? Y va a haber una disociación parcial que va a liberar tanto cobre 2, ¿no es cierto?, como azufre menos 2, ¿ok? Pero lo que yo le estoy tratando ahora de apuntar, que sería una complejidad extra, ¿no es cierto?, es que hay que recordar que este azufre menos 2, ¿no es cierto?, el que está acá, tiene una complejidad adicional. ¿Cuál es la complejidad adicional? Y aquí le voy a poner, me faltan colores acá, voy a ponerlo con, ya voy a seguir poniéndolo con rojo, no con negro, ya. Este azufre menos 2 tiene un problema. Problema me refiero en el sentido que es una complejidad adicional, que tiene propiedades ácido-base. Es decir, existen equilibrios ácido-base, ¿no es cierto? Lo voy a poner acá. Por cuanto el azufre menos 2 es la base conjugada del ácido sulfídrico. ¿Ok? Y esto lo voy a seguir haciendo acá arriba porque son dos pKa. Este anfolito monoácido, ¿no es cierto?, también reacciona con otro protón para formar ácido sulfídrico. Así, no sé si se ve, porque igual estas pizarras como que cuesta. Déjenme borrarlo para que quede más bonito, porque si no se van a confundir. Voy a tratar de que quede más bonito, no les prometo nada. Una cosa así, nos quedó casi igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como yo les decía, si uno siguiera esto como una película, ¿no es cierto? Yo les diría a ustedes, miren, eh, ¿de qué depende que los moles de sulfuro se disuelvan? ¿Ok? Entonces, la primera respuesta que uno da en ausencia de equilibrio secundario, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, depende exclusivamente de KPS, ¿ok? Eso está bien, pero cuando hay equilibrio secundario, ¿no es cierto? Y esos equilibrios secundarios a los Le Chatelier van a también afectar este equilibrio de solubilidad. Uno que es lo que dice, bueno, esto no solamente depende del KPS, depende, por ejemplo, del pH. ¿Por qué del pH? Porque si yo comienzo a acidificar la solución, ¿qué es lo que va a pasar con lo que nos dice Le Chatelier? Si yo comienzo a acidificar la solución, esta sustancia, el protón, va a empezar a aumentar de concentración. ¿Ok? Si el protón empieza a aumentar de concentración, ¿qué es lo que va a pasar con los equilibrios? ¿Qué es lo que nos dice Le Chatelier? Que los equilibrios van a empezar a desplazarse para este
¿Hola? Ay, disculpe, me había caído. Ahora sí. Ahora sí. Pensé que era yo, la verdad. No, no, pero fui yo. Se me cayó el internet y volví. Ya, pero deme un segundo que donde me caí se borró la pizarra. Ya, espérense. Y ahora sí. Ya, disculpe, voy a tener que ir todo de nuevo porque donde se cayó el internet me borró la pizarra. Ya, entonces yo les decía rápidamente, ¿no es cierto? La idea es que uno tiene un sistema, ese sistema tiene un sulfuro, y estábamos discutiendo que en el marco de esto, ¿no es cierto? Una cosa es que el precipitado se disuelva parcialmente debido exclusivamente a su constante de producto de solubilidad, ¿ok? Pero estamos discutiendo el caso de que si además una de sus especies, en este caso el sulfuro, tiene propiedades ácido-base, ¿no es cierto? Va a pesar que va a haber equilibrios acoplados ácido-base, en donde se van a ir formando las especies ácido-base típicas, en este caso de los derivados del ácido sulfídrico, ¿no es cierto? Y esto nos va a generar que nosotros debemos tener cierta consideración con los equilibrios involucrados. Y estamos diciendo que si aumentaba entonces, por ejemplo, el protón, porque yo empiezo a acidificar la solución, si este aumenta en concentración, voy a ponerlo acá, el pH comienza a bajar, ¿no es cierto? Equilibrio, y aquí voy a marcar que va a empezar a desplazar hacia la derecha, ¿ok? Es decir, en vez de sulfuro se va a formar ácido sulfídrico, ¿no es cierto? O lanfolito, ¿ok? Y aquí viene el tema de la película que yo les cuento. Si yo empiezo a bajar el pH, dado que los equilibrios van a empezar a desplazarse, esto va a generar que, y aquí viene, lo voy a contar con una película. En una primera etapa, cuando el pH es básico, ¿no es cierto? Yo voy a tener una cantidad de sulfuro en solución que proviene exclusivamente del KPS, ¿ok? Pero si yo comienzo ahora en una segunda etapa a volver el pH ácido, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Dado que el equilibrio se va a empezar a desplazar hacia la derecha, es decir, hacia la formación de especies protonadas de sulfuro, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Que se va a empezar a disolver mucho más el metal, perdón, no el metal, el sulfuro, se va a empezar a disolver cada vez más. ¿Por qué se va a empezar a disolver cada vez más? Porque si yo comienzo a acidificar la solución, lo que nos pasa en términos de Lechatelier es que el sulfuro en solución va a empezar a bajar. ¿Por qué va a empezar a bajar? Porque no se va a encontrar como sulfuro, se va a encontrar como el anfolito, ¿ok? O como el ácido. O sea, mientras más ácido es el pH, la concentración de sulfuro baja. ¿Y qué es lo que nos dice Lechatelier? Que si la concentración de los productos baja, el equilibrio va a empezar a desplazarse hacia la derecha. Es decir, cada vez más se va a disolver más precipitado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que cuando yo empiezo a acidificar la solución, entonces viene la pregunta, ¿cuánto se disuelve el precipitado? Supongan que yo les digo, miren, a pH básico se disuelve 1 mol en 10 litros, ¿ok? Y supongan que yo les digo, mira, perdón, a pH básico, a pH ácido, perdón, y les digo, a pH ácido se va a disolver más. Yo les voy a decir, se disuelven 2 moles en 10 litros, ¿ya? Ahora, y aquí viene la importancia de las concentraciones totales. Si yo les digo a ustedes que a pH ácido se disuelven 2 moles por 10 litros, yo les estoy diciendo lo siguiente, y aquí vamos a las concentraciones totales, y aquí vamos a ganar atención con esto. Les estoy diciendo que el sulfuro se va a disociar. ¿En qué? En cobre 2 total y en azufre -2 total. ¿Por qué total? Y aquí le voy a poner número a esto. Es porque estoy diciendo yo que si se disuelven 2 moles del precipitado, ¿no es cierto? De este se disuelven 2 moles,
Estoy diciendo que se van a formar entonces, y aquí lo voy a marcar en rojo, 2 moles totales de cobre van a pasar a solución acuosa, también 2 moles de azufre menos 2 van a pasar a solución acuosa, ¿ya? ¿Por qué no le pone total? Y aquí lo voy a escribir acá arriba, ¿ya? Voy a borrar esta parte básica y lo voy a escribir acá arriba. Uno lo pone total por una razón bien simple. Es porque uno está diciendo, mira, 2 moles de azufre menos 2, yo les digo total porque en realidad yo no sé cómo se encuentran esos moles. Lo que sí sé es que si yo sumo todos los moles que hay en solución acuosa de sulfuro libre, de anfolito y de ácido sulfídrico, si yo sumara todos estos moles, ¿ok? Me van a dar 2, ¿ok? Eso es lo que uno quiere decir con concentración total, es decir que el precipitado se te va a disolver, sí, y se te va a disolver más a pH ácido por Le Chatelier. Se te va a disolver más, y vamos a hacer cálculos de eso. A mí no me importa cuánto sulfuro hay en solución libre, porque la cantidad de sulfuro libre en este sistema no me dice cuánto precipitado se disuelve. Porque si esto, les pongo un caso, si el sulfuro libre fuese, le voy a poner así el número aquí en azul, 0,1 mol, ¿ok? No quiere decir que se disolvió 0,1 mol de precipitado, quiere decir que en solución hay 0,1 mol de sulfuro libre, porque todos los otros moles de azufre menos 2 que provienen del precipitado se distribuyeron a lo mejor en estas otras formas químicas, eso depende del pH, ¿ya? Entonces, ¿a mí qué me va a dar una idea de cuántos moles de precipitado se disolvieron? No el sulfuro libre, es el azufre menos 2 total, porque todas las formas de azufre menos 2 en solución acuosa provienen exclusivamente del precipitado. Esa es un poco como la lógica que tiene esto. Cuando yo quiero calcular la solubilidad en un medio condicional, yo tengo que saber las concentraciones totales de la especie en solución, porque la suma de todas las especies, en este caso estas 3, lo que estoy marcando aquí en verde, la suma de todas las especies a mí me van a dar un indicativo de cuántos moles por litro, por ejemplo, si uno quiere llevar a concentración, se disolvieron en solución. Entonces, cuando uno hace diagramas de solubilidad, se entiende que uno hace diagramas de solubilidad entendiendo los moles totales que se disolvieron en solución acuosa, independiente si en solución acuosa hay equilibrios secundarios los cuales esos moles totales se distribuyen de distintas formas. ¿Ya? Más o menos por ahí, no sé si está un poco más claro o lo podemos seguir viendo, de todas formas vamos a seguirlo viendo. ¿Ya? A ver, es como que yo le hiciera una analogía así, miren, voy a hacer una analogía media ridícula, pero espero le haga sentido. ¿Ya? Es como que yo les dijera a ustedes, miren, yo quiero calcular, ya, ustedes son estudiantes, ¿no es cierto? Ustedes están en una carrera, y yo quiero calcular cuánto es el porcentaje de titulación, ¿ok? Entonces, ustedes son, supongamos, 100 estudiantes, y se titulan 30, ¿ok? Ahora, a mí me da lo mismo, en estricto rigor, ¿no es cierto? Si ustedes al titularse 30, ¿no es cierto? Cuando salgan de la U, ¿no es cierto? Van a salir del sistema, es como el precipitado sería la U, ¿no es cierto? Y el agua sería la sociedad. Entonces, todos estamos esperando que ustedes salgan de la U y vuelvan, o sea, y que vayan a la sociedad, ¿no es cierto? Y mientras más de ustedes salgan a la sociedad, quiere decir que más titulación tenemos, como más solubilidad, por así decirlo. Ahora, a mí me da lo mismo si ustedes al momento de salir a la sociedad se mantienen solteros, se casan, se forman en alianzas con otras personas. A mí me da lo mismo, o sea, lo que me importa es todos los que salieron a la sociedad, independiente después cómo se distribuyen en ella. ¿Ok? A mí no me interesa eso porque ustedes, no me interesa solamente los que salieron y se mantuvieron solteros, me da lo mismo, o solo, como quieran. A mí me importa todos los que salieron. En este caso, ¿no es cierto? Yo no puedo trabajar con el KPS normal en un sistema condicional porque el KPS normal me hace relación solamente con el sulfuro libre, ¿ok?
y con el cobre libre. Pero hacer eso es como que yo dijera, es como que yo calculara la tasa de titulación solamente considerando los estudiantes solteros que están en la sociedad. Y descartar a los casados. Me da lo mismo a mí. Me da lo mismo. A mí me importa todos los que salieron. ¿Ya? Y el KPS normal, lamentablemente, me considera solo el sulfuro libre. Es como que el anfolito y el ácido no valen para contar la solubilidad. Y no, pues sí valen. Sí valen. Porque provienen también del precipitado. ¿Ok? Entonces yo tengo que considerarlo a la hora de evaluar la solubilidad. A ver, comentarios, dudas. ¿Aló? No, profe, o ¿Comentarios? sea, por mi parte ahora sí logré entender. ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta? Para mí es más importante esta parte conceptual que la matemática, honestamente, ¿ya? Vamos a ver la matemática porque finalmente uno de los objetivos de aprendizaje es que ustedes sepan leer un diagrama de solubilidad, ¿ya? Pero los diagramas de solubilidad, a mi juicio, no se pueden entender si uno no entiende esto primero. De hecho, a mí, incluso aunque ustedes la matemática nunca la entiendan, no es tan grave, ¿ok? Porque los diagramas están ahí para verlo y analizarlo, no hay que hacerlo hoy en día, ¿ya? Pero al revés, pues, no entender esto quiere decir que aunque ustedes sean muy diestras matemáticamente hablando y sepan hacer diagramas, si no lo entienden, bajo estos conceptos, en realidad no estamos logrando lo más importante del curso. Así que, si tienen dudas ahora o más adelante, me lo dicen, ¿ya? Volvamos al PowerPoint. A ver el PowerPoint ahí. Sí. Ya, entonces, volviendo al PowerPoint, eh, vamos entonces a ver la parte matemática, ¿ya? La parte matemática versa más o menos así. Ustedes tienen un KPS normal, ¿no es cierto? Que como dijimos, tiene que ver con las concentraciones libres en solución acuosa. Eh, y, pero cuando existen equilibrios secundarios como los que acabamos de decir, por ejemplo, el azufre -2 forma parte de un sistema ácido-base que tiene dos equilibrios, un caso A2 del ácido sulfídrico, ¿no es cierto?, que vale 10 a la menos 7, y un caso A1 del ácido sulfídrico que vale 10 a la menos 13 de acuerdo a algunos textos, ¿no es cierto?, aunque igual ese valor es medio controversial hoy en día. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que dado que el azufre -2 en solución acuosa forma tres especies, y aquí las voy a marcar en rojo, forma tres especies el azufre -2 en solución acuosa, forma tanto el azufre -2 como el anfolito y como el ácido, ¿no es cierto? Son tres especies ácido-base. Entonces, para efectos de solubilidad, yo tengo que considerar todas las formas químicas de azufre -2 porque la suma de todas ellas me da un indicativo de la solubilidad de un precipitado. Y por eso se le llama solubilidad condicional, como aparece acá, en el sentido que ya no estamos hablando de solubilidad iónica normal, que es igual a las concentraciones libres, sino que estamos hablando de una solubilidad iónica que es igual a las concentraciones totales. Para este ejemplo, el metal no posee equilibrio secundario. O sea, este que está acá, podemos decir, voy a ponerle otro color, que no hay complejidad con este, se le habrá visto bueno. El problema está que el azufre -2, como tiene equilibrio secundario, yo para conocer la solubilidad tengo que considerar este equilibrio secundario y tenemos que, por lo tanto, ver qué hacemos con esto. ¿Ya? Ahora, avanzando con esto, lo que nosotros sabemos, y aquí me salté un par de pasos, así que por favor, si hay algo que estoy asumiendo, ¿no es cierto?, y que para ustedes no es tan obvio, me dicen y me devuelven. A ustedes les tienen que haber enseñado en la analítica que para pasar de, voy a marcar acá, para pasar acá, de esto a esto, ¿no es cierto?, viene desde qué supuesto matemático, que dado que el metal no forma equilibrios secundarios, podemos decir inmediatamente que el metal total es igual al metal libre. Por lo tanto,
estos términos que estoy marcando en rojo, metal total, no, este es rosado, y metal libre, ¿no es cierto? Estos términos son equivalentes matemáticamente, ¿ok? Que es lo mismo que decir en analítica que el alfa vale 1. Así les tienen que a lo mejor haber enseñado a algunos profesores. Sin embargo, dado que el azufre menos 2 total tiene dos equilibrios secundarios, que son los que acabamos de mencionar, entonces el azufre menos 2 total es igual a la concentración libre por el alfa del azufre, del sulfuro en realidad, alfa del azufre menos 2. A ustedes tienen que haber enseñado en analítica 1 que la concentración total es igual a la libre por el alfa. ¿Ya? Díganme si entienden esto, ¿ya? Porque también puedo desarrollarlo matemáticamente, si es que o no lo recuerdan o no lo entienden, ¿no es cierto? Porque a veces la memoria es frágil. Dudas, consultas. ¿Entienden el paso matemático de aquí a acá? ¿O no? Sean honestos, honestas, no hay ni un apuro. Dudas, consultas. ¿Está claro o no está claro? ¿Algo que vean, algo que no vean? Por chat, por audio, me lo dicen. El alfa se sacaba con la cantidad de especies presentes de sulfuro. Ya, mira, el tema del alfa, a ver, si es cierto, lo tengo una diapo más adelante. A ver, voy a hacerlo en la pizarra en blanco también, ¿ya? Porque yo sé que esta cuestión del alfa, bueno, a pesar que mi letra es horrible, a veces irlo haciendo paso a paso hay gente que le sirve más, ¿no es cierto? Pero tiene que ver un poco con lo que tú dices, mira. O sea, tiene que ver exactamente con lo que tú dices, no un poco, o sea, tiene que ver con lo que tú dices. Ya, ahora, para que todos entendamos más o menos lo mismo, volvamos a la pizarra. Entonces, voy a tirar una pizarra acá. Un segundo. ¿De dónde viene esta equivalencia? Lo voy a graficar con el sulfuro, a pesar que esto es válido para cualquier especie que tiene equilibrio secundario, ¿ya? Esta equivalencia viene de lo siguiente, viene que el azufre menos 2 total en solución acuosa tiene tres formas químicas, ¿no es cierto? Tiene el sulfuro, tiene el anfolito y tiene el ácido sulfídrico, ¿ya? Ya, esto que yo le estoy mostrando acá es un balance de masa. Por lo tanto, esta equivalencia que estoy haciendo acá es válida si es que estamos hablando de masa en gramos o moles, ¿ya? Ahora, normalmente a ustedes en analítica les tienen que haber enseñado que ustedes hacen un balance, un balance de concentraciones, es decir, ustedes les tienen que haber dicho que la concentración total del azufre menos 2 es igual a la suma de las concentraciones libres en solución acuosa, ¿ya? Esto tienen que haber enseñado a ustedes en analítica 1. ¿Ya? ¿Por qué yo no les expliqué la ecuación de abajo y partí con la de arriba? Porque en estricto rigor la ecuación de abajo no es del todo correcta, porque lo que se suman no son las concentraciones, lo que uno suma son moles, ¿ya? Yo no puedo sumar concentraciones, yo no, así como así, yo no puedo decir 1 molar más 2 molar es 3 molar. Eso es válido solamente si es que el volumen es el mismo, ¿ok? Que para este caso es el mismo, ciertamente, es el mismo volumen para todos los moles, ¿ya? Por eso yo puedo sumar concentraciones. Ahora, ¿por qué le marco esta diferencia? Porque cuando uno tiene el sistema en dos fases, o sea, por ejemplo, dos líquidos inmiscibles que están en contacto en una extracción líquido-líquido, yo no puedo hacer esto, ¿ok? Valga ese dato. Ahora, ¿de dónde viene la relación entre total con libre? A usted le tiene que enseñar en analítica una cosa así, que dice, mira, para establecer la relación entre la concentración total de azufre menos 2 y la concentración libre, en este caso, ¿de cuál especie? Del sulfuro, esta. ¿Por qué esta? Porque este es el ion que precipita, que hace precipitar al cobre en este caso, o al metal, ¿ya? No los otros. Entonces yo tengo que dejar el balance de masa en función del ion que forma parte del equilibrio de la solubilidad. Por lo tanto, este sistema sería así.
sería que el azufre menos 2, total, lo voy a poner así en bracket como total, es el sulfuro libre, y si yo factorizo por sulfuro libre, ¿no es cierto? Y dejo estos tres términos que están acá, los tres que estoy marcando aquí en rojo, estos tres, los voy a dejar en función solo del sulfuro libre, el que marco acá en verde, ¿no es cierto? ¿Cómo me quedaría esa suma? Me quedaría como que el primer término, dado que es el mismo sulfuro libre, me queda como 1. El ácido, perdón, el anfolito monoácido, ¿no es cierto? Yo, ¿cómo lo transformo en el sulfuro? Lo transformo con el caso A1, ¿ya? Recordemos, y aquí voy a decir que me alcanza la pizarra acá, voy a ponerlo acá, que el caso A1, ¿a qué es igual? El caso A1 es igual a sulfuro por protón partido por anfolito. Ese es el caso A1. Por lo tanto, si yo tomo el anfolito y lo dejo en función del sulfuro, ¿no es cierto? Me va a quedar que, aquí lo voy a hacer completo, así que no voy a saltar ningún paso, y voy a tratar de hacerlo con mano de cirujano para que me quede lo más. Si yo dejo el anfolito en función del sulfuro, ¿no es cierto? Dado que ya factoricé por el sulfuro, me va a quedar como sulfuro que ya está fuera del... ¿Me aparece usted? Ahí está, ¿no es cierto? Este es como el alfa LDT, ¿no es cierto? Y si uno hace lo mismo con el ácido sulfídrico, si ustedes ahí recuerdan de memoria, ¿no es cierto? Cuando yo ya me paso a la segunda especie, tengo que utilizar el K-2. Es decir, tengo que utilizar el K-2 para dejar el ácido sulfídrico en función del anfolito, y después el anfolito en función del sulfuro. Y aquí sí que me voy a saltar un paso, de todas formas lo tengo con detalle en el PowerPoint. Para dejar la tercera especie en función de la primera, ¿no es cierto? Ustedes se recordarán que ya me queda protón al cuadrado arriba, y me queda abajo K sub A1 por K sub A2. ¿Ok? Y esto que está acá dentro del paréntesis, ¿no es cierto? A todo esto que está acá dentro del paréntesis, lo voy a marcar aquí en verde, a todo esto es a lo que uno le llama el alfa. ¿El alfa de qué? Del sulfuro, porque se hizo despejando en función del sulfuro. ¿Estamos? ¿Dudas? Consultas. Esto que les acabo de decir, lo tengo aquí en la diapo, miren, pero lo tengo así como que aparece en un paso. Así es el problema que tienen los PowerPoint, es que el PowerPoint lamentablemente da mucha información en poco tiempo, entonces como que cuesta procesar. Esto que le acabo de mencionar, ¿no es cierto? Está acá, es decir, ahí está el balance de masa, ¿no es cierto? No sé si lo ven bien. Ahí está el balance de masa, está que el azufre menos 2 es la suma de las tres especies ácido-base, y ahí está el alfa del azufre menos 2, ¿ya? Ahí apareció matemáticamente rápido, ¿ya? Yo en la pizarra se lo resolví eh, más lentamente, ¿ya? Eh, y por lo tanto, matemáticamente, uno, ¿qué es lo que puede decir? Fíjense, que aquí por favor, tomen lo que estoy marcando aquí con el lápiz, ¿no es cierto? Eh,
Quiere decir que el KPS condicional, ¿no es cierto?, su relación con la solubilidad condicional está marcado por este término que está acá, ¿no es cierto?, que es que el KPS condicional, recuerden, es la multiplicación de las concentraciones totales, es el metal 2 total, que es igual exactamente al libre, o sea, esto que está acá, lo voy a poner aquí en azul, este término que está acá de metal 2 libre, recuerden que es, no sé cómo hacerlo con más precisión, espérense. Ya, ahí como me queda, ya, pero que lo estoy haciendo aquí con el mouse. Esto sería el metal 2 total, ¿ok? Sin embargo, lo que está marcado acá en verde, ¿no es cierto?, que sería el sulfuro libre por el alfa, ¿no es cierto?, este sería el azufre menos 2 total, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, el KPS, perdón, la solubilidad condicional, entonces sería igual a la multiplicación de las concentraciones libres de metal y sulfuro, que esto es igual al KPS normal, por el alfa del sulfuro. Esta ecuación matemática que está acá abajo es bien importante, porque esta es una ecuación matemática que me permite calcular la solubilidad condicionada, o sea, la solubilidad real, en un medio real competitivo, y depende de, fíjense, solamente de una variable desconocida, ¿no es cierto? El KPS es una constante, o sea, el KPS, que lo estoy marcando acá en rojo, este lo sabemos termodinámicamente, está tabulado. Y el alfa del azufre menos 2, ¿no es cierto?, tiene solamente una variable. ¿Cuál es esa variable? Protón. Porque el K sub A, obviamente, es una constante termodinámica que sabemos cuánto vale, ¿ok? Tanto el K sub A1 como el K sub A2 también sabemos cuánto vale, ¿ok? Entonces no hay ningún problema, por cuanto esta ecuación matemática me dice que la solubilidad en este sistema depende exclusivamente del pH, de nada más. Y si continuamos con la matemática, ¿no es cierto? Díganme si entienden este término que está ahí. Aquí no hicimos un salto, esto es mera matemática, y aquí no hay nada químicamente nuevo. ¿Ya? Esto es mera matemática. Si tomamos la ecuación de arriba, que es la solubilidad condicional al cuadrado, es igual a KPS por el alfa, y le aplicamos logaritmo, ¿no es cierto? Es decir, aquí nos saltamos dos pasos. Primero, la solubilidad al cuadrado, le sacamos la raíz, ¿ok? Es decir, la solubilidad condicional iónica es la raíz del KPS por la raíz del alfa. Y si le aplicamos logaritmo a eso, ¿no es cierto? Quiere decir que el logaritmo de la solubilidad es igual a menos 1/2 del PKPS. El 1/2 viene de aplicar el logaritmo a una raíz, ¿no es cierto? De ahí viene el 1/2. Más 1/2 logaritmo de el alfa del azufre menos 2. A ver. Dudas, consultas, algo en lo cual se perdieron, o está todo clarísimo. Los escucho, los leo, mientras tomo agua. ¿Dudas, consultas? No, profe, por mi parte no. Aunque tengo una pequeña consulta. La ¿Qué fórmula pasó? que puso al final me ¿Ya? recuerda como a cuando había que hacer la gráfica, los puntos de equivalencia, cuando estaba arriba, abajo. ¿Tienen relación con eso también? Lo que soy analítica ¿Tú te 1. refieres a los puntos de equivalencia? ¿Te refieres a los puntos de equivalencia en una volumetría, algo por el estilo? Sí, o sea, es que me recuerda a esa fórmula que se Claro, lo que pasa usaba. es que tiene una similitud de qué punto de vista, de que cuando tú haces la gráfica de puntos de equivalencia, ¿no es cierto? Tú pones en el eje Y pH y en el eje X volumen, volumen del valorante. Ahora, para tú transformar
las ecuaciones ácido-base a pH tienes que aplicar logaritmo, ¿ok? Porque en última instancia tienes que transformar concentración de protón en pH. Por lo tanto, hay que aplicar el menos logaritmo de, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, se parece por cuanto finalmente casi todas las ecuaciones que uno calcula puntos de equivalencia o calcula distribución de especies en química ácido-base o complejo, hay que linealizarlas en algún momento. Y eso pasa por aplicarles logaritmo, como lo estamos haciendo acá. Yo aquí apliqué logaritmo no para que quede bonita, porque no me gusta la raíz, y yo lo podría haber dejado con raíz. Podría haber dicho solubilidad iónica igual raíz del KPS por raíz del alfa. Listo. Pero ¿por qué no lo dejo así? Porque al aplicar logaritmo yo puedo linealizarla, ¿ok? ¿Y cómo puedo linealizarla? Aquí tomando un poco la pregunta que dices tú. Bueno, el primer valor, un medio de KPS es una constante, o sea, no hay problema con eso. Esa es una constante, así que esté o no con logaritmo da lo mismo, ¿ya? Pero el segundo término, que es un medio del logaritmo del alfa del azufre menos 2, si nosotros sabemos que el alfa del azufre menos 2 tiene 3 términos, el lío está en el logaritmo de una suma, yo no lo puedo linealizar, ¿ok? Lo que yo puedo linealizar es el logaritmo de una multiplicación, porque como ustedes saben que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Esa es una propiedad típica de los logaritmos, ¿no es cierto? Pero yo no puedo hacer lo mismo con una suma. Es decir, el logaritmo de, paréntesis, 1 más protón partido por caso A1 más protón al cuadrado partido por caso A1 por caso A2, ese logaritmo yo no lo puedo separar el logaritmo de 1 más logaritmo de protón por caso A1, no. El logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos. El logaritmo de una multiplicación es la suma del logaritmo. Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es tomar esta ecuación y ver cómo diablos la linealizo para transformarla en un gráfico, ¿ya? Y aquí surge este tema, ¿no es cierto? Las típicas propiedades de los logaritmos que a una vez les cuesta mucho, ¿no es cierto? Recordar que el alfa del azufre menos 2 tiene 3 zonas ácido-base. Eso hay que recordarlo. Es decir, el 1 del alfa, lo voy a marcar acá para que todos lo vean y no se pierdan. ¿Qué hora es? Si me paso de la hora me dicen, ¿no? Porque a veces ustedes como por vergüenza no me dicen, y me paso de la hora. Ya, entonces el 1 que está acá, este 1, ¿no es cierto? Hay que recordar que proviene del azufre menos 2. Por lo tanto, matemáticamente, dado que el 1 tiene una referencia química, que es donde predomina el sulfuro, ese 1 va a predominar matemáticamente en esta zona de pH. ¿Cuál zona de pH? La 3. ¿Cuál es la zona 3? Un pH muy básico, mayor a 13. ¿Ok? El segundo término del alfa, que lo voy a marcar con otro color, lo voy a marcar, supongamos, en verde, ¿no es cierto? El segundo término del alfa, que es este, que es protón partido por caso A1, ese término del alfa tiene que ver con el anfolito. Por lo tanto, el segundo término del alfa va a predominar matemáticamente en la zona de pH entre 7 y 13. Porque ahí predomina químicamente esa especie y por lo tanto matemáticamente va a predominar también. Y lo mismo con la tercera especie. O sea, la tercera especie, que es el ácido sulfídrico, predomina químicamente, es decir, casi todo el azufre menos 2 se va a encontrar bajo esa forma química a pH menores a 7. Por lo tanto, el tercer término del alfa, ¿no es cierto? Que es el que estoy marcando acá, ¿no es cierto? El tercer término del alfa, que corresponde al ácido, ¿no es cierto? Va a predominar en la zona 1. Por lo tanto, yo puedo linealizar una ecuación de solubilidad, ¿no es cierto? Separándola por zonas, ¿ok? Separándola por zonas. Por ejemplo, miren. Aquí en todas las rayas. Déjenme borrar todo este enredo de rayas que tengo. Entonces, lo que voy a hacer en estos pocos minutos que me quedan es solamente trabajar con una zona. Y las otras las continuamos la próxima semana, ¿ok? Entonces, supongamos lo siguiente. Tenemos estas 3 zonas ácido-base, ¿ok? Y trabajemos con la zona 1. Es decir, la zona de pH ácido menor a 7, ¿ya? Nosotros sabemos que la solubilidad condicional al cuadrado es la multiplicación de las concentraciones libres, KPS normal, por el alfa del azufre menos 2.
Nosotros sabemos que esta es la ecuación logarítmica completa, ¿ok? La que acabamos de discutir, en donde el logaritmo del alfa de la sufre menos 2 es una suma. Pero en la zona 1 nosotros podemos aproximar de que esa suma del alfa, que tiene 3 términos, ¿no es cierto? Hay que recordar que en esa zona, de los 3 términos del alfa, término que va a predominar a pH menores a 7 es el tercer término. Es decir, es el término protón partido por caso A1, caso A2, que corresponde al ácido sulfídrico. Por lo tanto, fíjense, me queda que la ecuación logarítmica, dado que la suma que tenía 3 términos lo reduzco a 1, matemáticamente, me queda que el logaritmo de la solubilidad es una constante más un medio logaritmo de protón al cuadrado partido por otra constante. Esa constante 10 a la menos 20, recuerden, es caso A1 por caso A2. O sea, caso A1 vale 10 a la menos 13, caso A2 10 a la menos 7, por lo tanto me queda dividido por 10 a la menos 20. Y matemáticamente se transforma en esto. Y esta ecuación sí es bonita. ¿Por qué es bonita? Por una razón bien simple. Porque tiene una variable dependiente y una variable independiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La solubilidad. ¿Ok? La solubilidad es el efecto del pH en este sistema. Es decir, el pH es la causa y la solubilidad el efecto. ¿Qué es lo que me dice a mí? Que si yo aumento el pH, causa, el efecto es necesariamente una menor solubilidad. ¿Por qué menor solubilidad? Porque tiene pendiente negativa. ¿Ok? Si yo aumento el pH, la solubilidad cae con pendiente negativa. ¿Ok? ¿Dudas? Consulta hasta acá. Y recuerden, la solubilidad, ¿qué es lo que me dice? Los moles totales de precipitado que se disuelven. Si aumento el pH, ¿Dudas? me podría acercar a la zona 2 tanto como a la zona 3, dependiendo del pH. Dependiendo del pH, o sea, esta ecuación es válida solamente de entre pH 0 y un poco más bajo que 7. Cuando tú ya llegas a pH 7 exactamente, esta ecuación ya no sirve, no te sirve esa aproximación. ¿Ya? Ah, ya, ya. Ya, o sea, yo no puedo ocupar esta ecuación a pH 9, porque esta ecuación se construyó aproximando que los otros términos no pesaban matemáticamente, y eso es válido solamente a pH menores a 7. Lo que hay que hacer para las otras zonas es un razonamiento matemático parecido, es decir, volver a tomar la ecuación original. ¿Cuál es la ecuación original? Aquí la voy a marcar. Volver a tomar, como les decía, la ecuación original, que es esta, ¿okay? Entendiendo que el alfa tiene 3 términos, ¿no es cierto? Tiene 3 términos, y ahora aproximar al segundo término. Nosotros aquí aproximamos al tercero, el que corresponde al ácido sulfídrico. Después hay que repetir lo mismo para el segundo, donde es el anfolito, y después hay que repetir lo mismo para el tercero, el sulfuro. ¿Okay? O sea, nosotros lo que vamos a construir en las próximas clases son las 3 ecuaciones que cubren las 3 zonas. Y con esas 3 ecuaciones las podemos graficar. De hecho, aquí esta es una ecuación de la recta, si ustedes se fijan. Es un eje Y, logaritmo de solubilidad, es una constante, ¿cierto? Lo que yo me llama el intercepto, que tiene que ver con KPS y el 10, ¿no es cierto? Y es una pendiente menos 1, con el X es pH. ¿Okay? Esta ecuación de I igual a mx más b, es la típica ecuación de la recta, y por lo tanto la podemos transformar en un gráfico en donde tiene una recta. ¿Okay? Y esa recta tiene pendiente menos 1 en esa zona. Esto termina a las 10:50, me dijeron, ¿no es cierto? Recuérdeme la hora, por favor, miren que me confundo con los horarios. Es de 9:45 a 10:50. Sí, profe. Sí, ya, entonces estamos en la hora. Bien, lo vamos a dejar entonces hasta acá. En la próxima sesión vamos a terminar el diagrama de solubilidad, ya para los sulfuros. Lo vamos a terminar y después vamos a interpretar algunos diagramas ya publicados para que todos lo tengan claro. Quedamos hasta aquí entonces y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Saludos, que estén bien y cuídense. Les subo la clase en unos minutos más. Chao, chao. Profe, chao. Chao.